Adelante, Sergio. Buenas noches, mi nombre es Mario, soy alcohólico y adicto. Adelante, Mario. Sean todos bienvenidos, compañeros, a una junta más de este su grupo Guía de Luz. Vamos a iniciarnos sin antes tomar unos momentos para concientizar el problema que nos tiene aquí reunidos, que en mi caso personal es el alcoholismo y la adicción, en otros es la neurosis, otros sufren y navegan en el mar de sus propias emociones. Quien gusta acompañarnos, son momentos que inician y asimismo van a finalizar. Quien no haya terminado puede continuar haciéndolo en silencio, también como es costumbre. Vamos a darle lectura a la carta representativa de Alcohólicos Anónimos. Buenas noches, mi nombre es Mario, soy alcohólico y adicto. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización, institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bien, compañeros, nuevamente yo soy Sergio y soy alcohólico y adicto. Adelante. Nuevamente, mi nombre es Mario, soy alcohólico y adicto. Pues les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos Junta de Debilidades Humanas. Hoy queremos trabajar con un tema que es muy importante en el proceso de recuperación, compañeros, de muchos de los que estamos en estos grupos de 12 pasos, y que tiene que ver con la familia, compañeros. Quizá en algún punto, en algún momento de nuestra historia, de nuestro proceso, de lo que vivimos, cuando llegamos a AA, depende al grupo donde tú llegues. Si llegas a un grupo de cuarto y quinto paso, si llegas a un grupo tradicional, si llegas a un centro de tratamiento o una clínica, un anexo, donde te den contención, el proceso cambia. Sin embargo, en todos siempre va a llegar un punto donde tendremos que ir al reajuste de nuestras relaciones personales. Quizá en cuarto y quinto paso, compañeros, hace años, al principio era como que la idea de ir al inventario, de hacer este inventario para descubrir cosas en ti. Y inmediatamente la sugerencia era: ve e intégrate a tu familia. Era así como conviértete nuevamente en parte de una familia que no conoces, que no te conoce. ¿Y a qué me refiero con no conoces y no te conoce? Que ellos conocen tu versión de adicto, están cansados de tu consumo, están molestos, están enojados, están resentidos. Incluso la mayoría de ellos tienen un conflicto basado al consumo del adicto o del alcohólico, pero no conocen esa parte que ahora empiezas a vivir, que va a ser la parte de rehabilitación. Cuando están en un centro de tratamiento, pues cambia la conjetura, porque estás encerrado, vas a llevar el proceso. Regularmente antes era de 3 meses, o ya son de 4, 6, hasta 1 año, compañeros. Fíjense algo bien peculiar. En el Perú los centros de tratamiento no son de 1 año, son de 2 años, sin visita. Esa es como el margen que marca ya
el sector salud, compañeros, así está enmarcado en el Perú. Por eso cuando ellos vienen a México y escuchan que hay personas con 100, con 200 anexos y les da risa porque dicen, bueno, tráiganlo una estancia a Perú para que se den cuenta que aquí la gente no va a tener tantas reincidencias, porque la van a pensar con 2 años de anexo, pues quién chingado va a decir, ni madres que vuelvo a recaer. No, o sea, imagínate, ya chingarte 2 procesos son 4 años de tu vida. No, no creo que un adicto tenga vida, ¿verdad? Pero, no, sí, esa es la realidad, pero aquí en México el tratamiento es de 6 meses, el mínimo creo ahora es de 4, y ya de 6 para arriba, hasta de 1 año, compañeros. Ya hay personas que por voluntad propia continúan su proceso, pero eso ya deriva en cada quien. Entonces, ¿qué pasa en un centro de tratamiento? Pues hay contención durante los 6 meses que supongamos que está en contención, pues va a estar trabajando en él, está trabajando con su ansiedad, está trabajando, y me estoy refiriendo a un centro de tratamiento donde estén trabajando con eso, ¿verdad? Que tengan una recuperación multidisciplinaria, que entiendan la enfermedad, que es multifactorial, que no solamente los encierren en un cuarto y nada más los bajen a comer, los vuelvan a subir, los bajen a una junta, los vuelvan a subir, los bajen a otra junta, no, que sí tengan un tratamiento, que no solamente les estén dando contención, que tengan un tratamiento. Estoy hablando de eso. Entonces, cuando salen, yo recuerdo que donde yo llegué el proceso era, primero te quedas, no había en ese tiempo casas de medio camino, ya existen las casas de medio camino, pero te conseguían un cuartito donde vivir cerca de donde estaba el anexo, empezabas a trabajar y ya en sugerencia del padrino ya te daba como la sugerencia de puedes ir a visitar a tu familia. Entonces, esta visita con la familia era solamente para que te dieras cuenta que la familia seguía siendo la misma, que seguía funcionando igual, que seguía teniendo las mismas características que ellos creen que no tienen, pero que son de enfermos, y que eso te ibas a enfrentar. Entonces era tu primer intento de interactuar con la familia, era la primera visita, regresaban, la mayoría regresaban mal, se curaban, se la hacían de a pedo, decían que no estaban de acuerdo, que su familia seguía muy puteada, que seguían con las mismas conductas. Entonces la sugerencia era esa, ¿no? Bueno, ya iban a terapia, se acercaban con el consejero y ya empezaban una serie de, pues quizá de proceso con la familia, compañeros, donde ellos les hacían ver que ellos siempre han sido pues los chivos expiatorios de su familia, que se convirtieron en eso que la familia les quitó su valía, porque el abandono tanto como la sobreprotección es igual de perjudicial como la otra, compañeros. ¿Qué quiere decir? Que las dos mandan un mensaje: tú no vales y tú no puedes. El mensaje de una familia que sobreprotege a un miembro de la familia es decirle: tú no vales y tú no puedes, porque no creen en él, porque le quitan esa valía. En el caso de alguien que sufrió abandono es el mismo mensaje: tú no vales y tú no puedes, ¿no? Y entonces ellos se van a enfrentar a un conflicto personal dentro de su proceso de recuperación. ¿Qué pasa cuando llegamos a grupos no residenciales, en grupos ambulatorios como son los tradicionales o los cuarto y quinto paso, donde solamente venimos a una junta en las noches o en determinado horario, que nosotros nos vamos a enfrentar a otro proceso? Yo en cuarto y quinto paso, pues, o en el inventario de autoconocimiento que hacemos aquí, el proceso es primero conoce tu historia personal, y tu historia de cómo la percibiste desde tu actividad, desde tu infancia, desde diferentes ángulos de tu vida, cómo observaste, cómo percibiste tu historia. Ya en el proceso de apadrinamiento formal, pues ya viene otro proceso distinto, porque es ahí donde los vamos a enfrentar a, ya no observes desde tu punto de vista solamente cómo ves a tu familia.
ahora vamos a entender la historia de tu familia. Entonces esta junta, compañeros, que va más hacia ese rumbo, hoy no queremos hablar sobre que el alcohólico, el adicto es un güey que puteó a la familia, que los arrastró a su desdicha. Hoy no queremos hablar solamente de esa parte, o sea, no quiere decir que no exista, por supuesto que es un proceso muy real, pero de por sí el alcohólico y el adicto ya carga sentimientos de culpa exagerados. Y en estos grupos que son, vamos a llamarle que llegan a integrarse muchas familias, a integrarse no entre ellos, a integrarse al grupo. No, primero se integran al grupo y entre ellos luego siguen peleando. No, aquí vienen y hasta se sientan juntos, allá afuera se dan en la madre. Aquí se abrazan al final de la cadena, en su casa se mandan a la verga y duermen en camas separadas. No, es otra historia. Entonces, me refiero a la integración del grupo, no a la integración de su familia. Vemos un gran fenómeno que sucede en estos grupos. ¿Qué sucede en estos grupos? Que tenemos, por cada miembro adicto o alcohólico, tenemos quizá a 2 miembros más de su familia, compañeros, o 3 miembros más de su familia dentro de la misma agrupación. Ellos son atraídos al grupo no porque acepten que ellos tienen un problema, sino porque creen que vienen a acompañar al que tiene el problema. Es decir, Mario es mi hijo adicto, ¿no? Se ve ya un poco crecidito, pero vamos a suponer que es mi hijo adicto. Mi creencia es que yo no tengo un problema, que yo vengo a acompañarlo a él porque él tiene un problema. Entonces, incluso creo que estoy haciendo un gran sacrificio, así como de yo por qué debería de estar en un lugar así, con gente como la que viene a estos lugares, ¿no? Que yo no debería ni siquiera de estar exponiéndome a este tipo de cosas por la culpa de este culero drogadicto maldito que se atrevió a vivir de la forma en la que vive. Entonces, la mayoría vemos este fenómeno, que la familia, la esposa, los hijos, la madre, el padre, no se acercan al grupo porque al principio consideren o acepten que tienen un problema, ¿no? De hecho, ellos creen que el del problema es él y que por su culpa ahora ellos tienen un problema, ¿no? Así de por la culpa de mi esposo, ahora yo tengo un problema, padrino. Yo estaba bien sana, ¿no? Por la culpa de mi hijo, padrino, ahora vivo con vergüenza, desdicha y con la zozobra de a ver qué le va a pasar a mi greñudito el día de hoy, ¿no? Por eso lo traigo como al kindergarten, ¿no? Entonces, la familia, como no acepta que tiene un problema, como no entienden que ellos son parte de un problema, pues no trabajan en ellos. Entonces las juntas se convierten en una serie de clamores, de reclamos. Cuando sube un miembro de la familia en este tipo de grupos, regularmente o generalmente se le pedía al familiar o a los familiares que se salieran para que él pudiera tribunear, ¿no? Con la intención de que no se enfermara. ¿Por qué? Porque no enseñaban o no educaban a la familia a decir, es que tú no vienes a hablar de tu familiar, vienes a hablar de ti, no vienes a hablar de que estás afectada por el alcoholismo de tu esposo, vienes a hablar del por qué estás casada con un alcohólico, ¿no? Tú no vienes a hablar de cómo quedaste afectada por la forma violenta de ser de tu esposo, vas a hablar del por qué eres tan permisible y de dónde viene esta forma de ser tan permisible de una persona violenta para contigo y que nunca hiciste nada al respecto y que hoy vienes a acusarlo al grupo esperando que nosotros lo regañemos. ¿Saben cuántas esposas llegan al grupo y me dicen, padrino, ya dígale algo a su ahijado? Y yo así de, pues si no soy su papá, pinche vieja babosa, pues. Ya escuchó la voz por ahí. Entonces, ya brincó la liebre. Entonces, esperan así como, hay regaña a su ahijado, ¿no? Así como usted solamente, por eso lo vengo a acusar, y viven otro dilema, compañeros, viven en la vergüenza de donde el alcohólico le dice a la esposa o a los hijos, no quiero que vayas a hablar mal de mí en el grupo,
Porque ahí todos saben que soy padrino, ¿eh? ¿No? Y no quiero que vayan a pensar que soy culero y que yo no he cambiado, ¿no? Entonces tienen miedo a ser expuestos, ¿no? A ser expuestos por un familiar de que sus cambios no están funcionando, ¿no? Y entonces cometen ese gran error de pensar que aquí se tiene que incluso guardar el secreto de su familia, ¿no? Así de no quiero que nadie sepa que soy la peor mamá del mundo, la peor esposa del mundo. Es que no necesitamos que nos lo diga alguien, se te nota, ¿no? O sea, tu actitud lo refleja, güey. O sea, no necesitas decir, soy mala esposa, se ve que eres mala esposa. Ve cómo traes a ese güey todo sin planchar, dado a la verga, flaco, dado a su... No, man, anda, abraza y abraza a las madrinas porque trae lujuria, ya le has de haber levantado la canasta, no le das el culo, no sé. Entonces luego te quejas, ay, este güey es bien lujurioso. No es lujurioso, anda ansioso. Pues no mames, pues te tiene a ti y le niegas. No mames, y aquí ve la carne y se le antoja todo y todavía le está reclamando. Pinche perro. A los perros donde quiera que les dan de tragar, tragan. Y ahí están en la tribuna como pinches idiotas diciendo mamadas. Eso no es recuperación, compañeras. Eso no las va a ayudar a nada. Eso solamente las inunda en el odio, en la falta de avance. Están solamente instigando el odio de los hijos hacia el padre, donde ya después los hijos tampoco respetan al papá, también lo ven como un pendejo, y la mamá permite eso porque dice, está bien, tu papá no tiene derecho a decirte nada, es un pendejo que nunca ha visto por ti. Y el hijo, pues, que tiene también su propia historia, también tiene lo que tiene que vivir, pero tampoco quiere decir que le falte el respeto a su padre, porque es un alcohólico, que tiene una enfermedad. No creo que alguien, aunque lo asimilan así en el capítulo 3, compañeros, no veo que alguien llegue con un enfermo de poliomielitis o de cáncer y se desquite con el pinche canceroso, puta madre, ahora tengo que estarte viniendo a ver. No, aunque es diferente, él también es un enfermo que no puede con su enfermedad y que va a tener constantes recaídas y que va a tener una compleja actitud para poderse eso es muy real, ¿no? Pero como el familiar no lo entiende, se sube a tribuna y dice, se hace pendejo, padrino. Ahora, ya lleva una semana en el grupo y no quiere trabajar. Tiene una semana en el grupo, ¿no? O sea, tú quieres que esta madre sea mágica, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? Este güey apenas se está readaptando a la realidad, está empezando a ver que hay colores, ya ni veía el mundo de... ¡Ah, chinga! Bueno, de hecho entra este grupo y dice, estoy viendo cosas raras. Los filósofos más canchicles, con su puta madre, usan lentes de putos, ¿no? Entonces se enfrenta a una realidad diferente. No lo entienden porque no entienden la enfermedad. Y cada que hablamos de la enfermedad, la familia piensa que es para atacar al alcohólico, para atacar al adicto. Entonces hoy queremos darle otra tesitura a esta junta, no la de poner al alcohólico, al adicto, como dice el capítulo 9, que pareciera ser que lo ponemos entre algodones, ¿no? Y que mereciera que, no, solamente que se entienda que es una enfermedad, que probablemente él se va a esforzar mucho en que recobrar la economía de la familia, pero tal vez nunca vuelvan a tener el suficiente dinero y menos lo que la pincha avariciosa vieja esa quiere, ¿no? O sea, no. Probablemente nunca tengan todo el dinero que quieren tener. Él se va a esforzar mucho. Recordemos que tiene una enfermedad. No solamente los que son alcohólicos, son adictos, lo entienden. Tal vez lo logre, por supuesto que se puede lograr. Yo no digo que no, pero esto es un proceso, compañeros. Entonces la familia tiene que basarse en la tolerancia y en el respeto. Tolerancia, respeto y amor, dice el 9º capítulo. Tolerancia, respeto y amor. Tiene que aprender a ser muy tolerante, que es un proceso, que esto no va a suceder de la noche a la mañana, que él no va a cambiar, que probablemente se encuentre irritado, que va a estar más preocupado por los asuntos financieros, que pase muy poco tiempo con los hijos y con la esposa, que no va a querer convivir con ellos, que tal vez ni siquiera le interese convivir, porque está preocupado, está inundado en la idea de que él se tiene que volver a levantar.
tal vez viva una recaída, tal vez viva 2 recaídas, pero aquí la familia tiene mucho que ver para que esto funcione. No, yo creo que todos aquí han tenido algún familiar que ha recaído y de alguna manera, si no aceptas tu contribución en decir, nosotros nunca lo apoyamos en que lo hiciera bien, nunca hicimos nada para que él pudiera lograr su proceso, también se vale, compañeros, o sea, entender que no hiciste nada, no que al contrario, pareciera ser que ya tenía el pie en el cuello y tú se lo pisabas más así de chingas a tu madre. Pinche borracho, ya te haces pendejo, ¿a poco ya se te olvidó? A mí nunca se me va a olvidar lo que hiciste, pinche perro, maldito, huevón, pito chico, eyaculador precoz, y todas las cosas que dicen bien feas a sus maridos. Compañeros, entonces entramos en un sistema familiar. Este sistema familiar, compañeros, que la mayor parte del tiempo creemos que un sistema familiar se tiene una connotación de una enfermedad, o que es un sistema familiar enfermo, que vemos porque hay codependencia, porque hay alcoholismo, porque hay adicción, porque tienen conflictos o problemas, porque hay divorcio, porque hay peleas. No todos los sistemas familiares, compañeros, tienen esa connotación. Incluso hay sistemas familiares que pueden verse muy, muy sanos, pero no quiere decir que lo estén. No quiere decir que estén sanos. Pueden decir, pero los papás no beben. ¿Por qué ese güey sí? ¿Por qué el hijo sí? Si sus padres no eran así. ¿Por qué si en su familia no le dieron esa educación? ¿Por qué salió borracha la niña? ¿Por qué salió drogadicta la niña? Esa educación no se la dieron. Lo decía desde el principio. La sobreprotección, y muchas neuróticas saben qué es sobreproteger, manda un mensaje: tú no vales y tú no puedes por ti mismo. Y cuando le mandan ese mensaje a un niño, que en los que más confía son en sus padres, porque ellos van a confiar en la persona que más confían, en el mensaje que más van a confiar son de sus imágenes de autoridad, de sus padres. Si tú le mandas un mensaje, aunque digas, pero yo nunca se lo dije con esas palabras, no necesitaste decirle esas palabras. El mensaje con tu sobreprotección fue: tú no puedes, tú no vales, tú cállate, güey, tú vas a hacer lo que nosotros te digamos, no puedes salir, no puedes tener amigos, no puedes juntarte con estas personas, te necesito que llegues a tal hora, voy a pasar por ti a la escuela, voy a entrar a ver tus calificaciones, te voy a exhibir si estás con tus pendejadas y enfrente de los maestros para que veas que yo no me ando con pendejadas. Constantemente la presión de: yo no soy tu pendeja, yo no estoy trabajando para que tú hagas tus mamadas y dejes la escuela, hijo de tu pinche madre. O sacas la escuela o te vas a chingar a tu madre, porque eres igual que tu puto padre, de mediocre, hijo de tu pinche madre. Qué mensaje tan bonito les dan, ¿verdad? Y todavía se imaginan así que son como coach de vida, ¿no? Así como, estoy entrenando a mi hijo para que sea un cabrón exitoso, ¿no? No, le estás dando un pinche mensaje, va a terminar de alabancero con una pinche guitarra. No, le estás dando un mensaje donde le dices que él no vale, donde le dices que él no puede, que él nunca va a poder solo. ¿Qué se vuelve este individuo? Un ser dependiente. Y aunque sea un adulto, ¿de quién sigue dependiendo? De sus padres. Y sus padres son hoy los que le reclaman: es que mira, no haces nada. Y cuando quiere hacer algo, le recriminan: ya vas a hacer pendejadas, no te va a salir, eres muy pendejo. Oye, pues entonces, ¿qué quieres? Pero la familia se siente sana, compañeros. No, pero vamos a ver el punto de vista del buen Mario, compañeros. Vamos, antes de entrar al asunto de la historia de la familia. Adelante, Mario. Buenas noches, mi nombre es Mario, soy alcohólico y adicto. Adelante, Mario. En la teoría general de los sistemas, ¿cómo es que funciona un sistema? No es que una de las partes sea más importante que las demás. La suma de la totalidad de todas las partes es tan importante como cada uno de sus miembros. Cada uno de los miembros de la familia tiene una historia. Y igual este matrimonio que conjuga a los padres tienen una historia. Y dentro de su historia
Los padres vivieron su propio Pearl Harbor, tienen sus propias vivencias, sus propias carencias, sus propios dolores, y muchas veces lo que le transmiten a los hijos es su propia experiencia de dolor, su propia vergüenza. Al no atender ellos sus propias necesidades, atendieron proyectando en los hijos lo que ellos creían que era más conveniente. Entonces, yo no voy a permitir que tú vivas la vida que yo llevé, que tú tengas la infancia que yo tuve, que no tengas las carencias que yo tuve, pero esas no son las necesidades que tiene el niño. No están observando qué es lo que el miembro de la familia requiere, sino lo que ellos mismos no trabajaron en ellos, y terminan proyectándolo y sin así desearlo, lastimando a los hijos. Cuando se empieza a trabajar el sistema dentro de las adicciones es en los 50, cuando empezaban los internamientos psiquiátricos. En aquellos años los pacientes que llevaban eran aquellos veteranos de guerra que tenían estrés postraumático, el EPT. Cuando ellos escuchaban tronar palomitas de repente viendo una película, se paraban en posición de guerra y aventaban la tele y empezaban como a sentir que estaban viviendo, presenciando una guerra. Cuando esto empieza a ocurrir, los llevan a los psiquiátricos y entonces empiezan a agarrar al paciente, lo llevan al psiquiátrico, le dicen a los especialistas, atiéndanlo, revísenlo y nos lo entregan ya sano. Cuando ocurre esto, llega el momento en el que regresa a casa el individuo, a la misma familia, en el mismo sistema, con los mismos patrones de comportamiento, y lo que empieza a ocurrir es de que estos pacientes vuelven a presentar a los 3 meses otra vez la misma patología, el mismo comportamiento. Cuando tratan de volverlos a ingresar a un internamiento, en ese momento los psicólogos lo que hacen es decirle a toda la familia, se quedan todos. ¿Y qué era lo que respondían? No, pues el enfermo es él. Lo mismo que se vive en los anexos, esa misma sensación y situación. Donde lo que querían era precisamente que nada más se respondiera a las necesidades que tenía el enfermo, pero no se daban cuenta de que la familia estaba contribuyendo para que los síntomas se prevalecieran. Empezaban a perpetuar muchos de los síntomas porque la familia contribuía para que la conducta se mantuviera. ¿Qué es lo que tuvieron que evaluar? ¿De qué manera está contribuyendo la familia? ¿Cómo es que el familiar empieza a responder ante lo que la familia no modifica o no cambia? Pueden llevar a muchos pacientes a internamientos, pueden estar en agrupaciones, pero si la familia no entra en un tratamiento, no tiene una dirección, un entendimiento, una terapia, algo que los lleve a la conciencia de que ellos también están contribuyendo, van a seguir enfermando al familiar y va a seguir recayendo y se va a seguir presentando la misma dinámica. ¿Por qué? Porque de alguna manera también le da sentido de vida a muchas de las familias el hecho de tener a alguien enfermo. Esto es como se empieza a establecer la codependencia o la coadicción. En familiares que son dependientes de adictos únicamente, se les llama coadictos. A los que pueden ser dependientes de enfermedades como la diabetes, cáncer, etcétera, se les llama codependientes. El codependiente pues es aquel que va a depender del otro. Esta necesidad de sentirse necesitado, de que yo siempre voy a cubrir una función en tu vida y que yo no puedo moverme de ese rol, porque entonces pierdo mi sentido, cuando siempre ha sido el cuidarte. Sin embargo, cuando un paciente o un alcohólico empieza a rehabilitarse, la familia también empieza a sufrir y a decir dónde está, a quién voy a cuidar. Si él ya se atiende, si él ya está aparte, si él ya está haciendo su vida, ¿ahora qué hago? Y entonces empiezan a tener parejas adictas, empiezan a tener esta adopción de familiares enfermos y empiezan a tener esta tendencia. ¿Por qué? Porque se vuelve ya parte de su sistema. La homeostasis o el equilibrio que quiere guardar o preestablecer la familia es una familia disfuncional. Y muchos, ahorita como mencionaba el padrino, creen que no tienen familias disfuncionales. Muchos que dentro de su familia se presenta una adicción, pero ellos no padecieron una adicción. Creen que el que está mal es nada más el paciente que está consumiendo. Sin embargo, para que exista una familia, para que exista un adicto, tiene que venir de una familia disfuncional. Y la disfuncionalidad tiene que
evaluarse para poder saber de dónde vino, si de la sobreprotección o la desatención. Porque también parte de la desatención que se tiene con un niño, con un hijo, parte de esto con lo que iniciaba. No atendieron las necesidades que tenía el hijo, sino las propias. Y trataron a través de sus propias necesidades creer que eso era lo que cubrían del niño. Pero en realidad no le estaban atendiendo al niño, estaban atendiendo su propia herida, su propio dolor. Y a través de ello empezaron, sin así desearlo, a lastimar. ¿Por qué? Porque crece el niño en abandono, en soledad, en desatención de sus necesidades. Sí se le cubrieron necesidades, pero no las que él requería, las que requería la familia, las que la familia preestableció, la que la sociedad le dijo que tenía que cubrir. Y entonces tienes que ser una madre que esté presente, tienes que ser una madre que esté atendiendo, tienes que ser una madre que esté sobreprotegiendo, porque así estás cubriendo el rol que se te estableció. Sin embargo, no estás viendo qué es lo que requiere el hijo. Y muchos de los reclamos que escuchas, tanto en tribunas como en muchos grupos de autoayuda, es: no estuvieron conmigo. O sea, al final lo percibe el adicto de una manera en la que sí me dieron, pero no me dieron lo que yo necesitaba. Y esto se puede transformar en ¿qué? En exigencia. ¿Qué es lo que se convierte un hijo o los hijos de familiares que experimentan este tipo de vergüenza tóxica? En adultos insaciables. Nunca están satisfechos, siempre están deseando más, tienen una necesidad de pedir y pedir y pedir. ¿Por qué? Porque nunca se les cubrieron sus propias necesidades y ni él mismo las conoce. Pero por lo mismo empieza a desarrollar esta patología, se vuelve obsesivo-compulsiva y se vuelve cada vez más demandante. Puedes ver a gente que es muy exitosa y que te cuenta su historia de vida y que dices: oye, es que hizo negocios impresionantes y tiene millones, pero nunca es suficiente, siempre está en una sensación de insuficiencia, siempre es insuficiente, siempre es necesito más, insaciable. Algo que dentro de los grupos se nos dice como la insatisfacción crónica. Eres un insatisfecho crónico, nunca estás satisfecho, nunca es suficiente, siempre quieres más. Nunca es ya me sacié. El sistema de saciedad está desregulado. ¿Por qué? Porque desde la familia el sistema no cubrió lo que tú requerías. Y a partir de ahí, entonces empezó a lastimarte sin así desearlo. Eso te empieza a afectar más, empiezas a generar más resentimientos y empiezas a ver de qué manera cubrir esos vacíos que experimentas, que vienen propicios desde la familia. ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué no me dieron, si me cubrieron tantas cosas, o siento que las cubrieron, no es suficiente? ¿Por qué le demando tanto a la pareja? ¿Por qué demando tanto en los trabajos? ¿Por qué le demando tanto a la vida? ¿Por qué quiero que la sociedad cubra algo que yo no sé de dónde parte? Y viene de la propia historia que yo experimento con mi familia. Cuando yo empiezo a reconocer mi historia familiar, puedo empezar a entender mucho de mi comportamiento, inclusive cómo se desarrolló mi personalidad y mi manera de relacionarme con el otro, ya que la familia es el primer núcleo que llego a conocer socialmente. El primer núcleo social que conoce un infante, un bebé, es la familia. A partir de ahí es donde se van a establecer los valores, los principios, la cultura y la manera de interrelacionarse. No solamente es la interacción, sino la interrelación que empieza a tener, porque puede interactuar pero no puede relacionarse. Puede que esté interactuando, que sí le sirvan de comer, que sí lo atiendan, que sí le den cosas, pero sin embargo nunca se relacionaron con el individuo. Siempre era desde el regaño o el reclamo. Cuando se tuvieron las carencias, siempre venía el reclamo de: es que no me dieron lo suficiente. Y puedo reconocer que materialmente no tuve lo suficiente. No tenías lo suficiente o no tenías lo que querías. ¿Por qué? Porque al final sí tenías, sí te dieron. Si no, no estuvieras vivo. Si no, no estuvieras aquí. Y muchas veces es desde el reclamo del propio adicto el hecho de decir: es que a mí no me quisieron, padrino. A mí nunca me atendieron. Conmigo nunca estuvieron. Entonces, ¿cómo sobreviviste? Si no te hubieran deseado, si no te hubieran querido, si no hubiera querido la familia que estuvieras aquí, no estarías vivo. Porque ningún ser humano sobrevive sin un gramo de amor. Hay inclusive experimentos que se han realizado en psicología, en el cual solamente se le proporcionaba alimento a los niños, pero no se le proporcionaba afecto, y terminaban muriendo todos esos bebés. ¿Por qué? Porque la carga afectiva era necesaria para la supervivencia. A ninguno de los que estamos aquí presentes podemos decir que no se nos quiso.
no se nos quiso de la manera en que queríamos. Y entonces eso ya después se volvió un reclamo hacia los demás de que tienen que satisfacer las necesidades que quiero de la manera en que quiero. ¿Qué es esto? Inmadurez. Muchos de los grados de inmadurez que empieza a establecer un individuo adulto es porque desde muy chico no se le establecieron algo que se llaman límites. Y los límites no son amenazas. Los límites no es te vuelves a emborrachar, te corro de la casa. Los límites no es lo vuelves a hacer y te dejo. Los límites es llevarlo con una consecuencia. Porque de otra manera solo se convierte en una amenaza. Y ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, y el lobo nunca llega. Nunca cumples la consecuencia de la acción que dices que vas a llevar a cabo. Cuando no experimentas consecuencias, ¿qué te vuelves? Un sinvergüenza. Entonces empiezas a hacer lo que quieres a la hora que quieres, de la forma que quieres, como tú quieras. ¿Por qué? Porque empieza también este grado de sobreprotección dañino, donde le enseñan al individuo a ser inmaduro. Este grado de inmadurez, en el cual llegabas a la escuela y entonces, ahora qué es lo que se veía reflejado en muchas escuelas en la actualidad, que llegaban y le reclamaban al maestro por qué no quiere a mi hijo. No es qué hizo mal el niño, es qué hizo mal el maestro. ¿Por qué? Porque viene esa sobreprotección. Y en esa sobreprotección no le enseñan a qué, a experimentar consecuencias, a desarrollar habilidades para la vida, a empezar a enfrentarse a la adversidad, a que cada acción tiene una reacción, a que va a tener consecuencias su manera de actuar. Pero eso cree que la madre o los padres están actuando de buena manera al sobreproteger. Después empieza a verse reflejado en la sociedad, ¿con qué? Con la policía. Y entonces doy la mordida, veo de qué manera lo saco, pero que no experimente la consecuencia, que no se quede en la cárcel, porque el niño no se puede quedar ahí. Y entonces empiezan, sin así desearlo, enseñarle un mensaje. Te tenemos que rescatar, te tenemos que salvar. Esta parte de no puedes, ¿no? Tú no vas a poder enfrentarte a la vida, yo siempre tengo que estar presente. ¿Qué es lo que pasa con muchos individuos cuando se les mueren los protectores? Dice el cuarto paso, huye, no mueren, y el individuo queda solo y atemorizado. Se empieza a llenar de mucho temor, ¿por qué? Porque no sabe enfrentarse a la vida, porque no sabe enfrentarse a las situaciones adversas. No sabe buscar trabajo, no sabe relacionarse, no sabe cómo interactuar en el mundo. Y sin así desearlo, la familia le empezó a proyectar todo esto. Todo el sistema familiar tiene una contribución en el desarrollo de la personalidad del individuo, ya sea que le haya agradado o no. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen yo no quiero ser como mi familia y quiero hacer lo contrario. También empiezan a crecer algo que se llaman hijos adultos, que empiezan desde muy chicos a hacerse responsables o a madurar, porque el padre es alcohólico, la madre es codependiente, no está siendo atendido y entonces se brincan su etapa de infancia para convertirse en adultos. Esos adultos pequeños que tienen que hacerse cargo de los hermanos menores. Esos adultos pequeños que tienen que responder ante la sociedad. ¿Por qué? Porque los padres no están presentes. Y que después se vuelve un reclamo. Un reclamo de decir, ustedes no estuvieron conmigo, pero no los necesito y ya no los quiero. Porque se puede surgir tanto la dependencia como la independencia. Y empezar a decir, ya no quiero estar ahí. Ya no quiero saber de mi familia. Sin embargo, también no se pueden relacionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay una etapa de su vida que se brincaron, que no han experimentado. Y se la van a reclamar ¿a quién? A la pareja. Y a veces lo van a proyectar hasta con los propios hijos. Porque yo desde muy chico o desde muy chica yo tuve que salir adelante, nadie me defendió, nadie estuvo conmigo. Y entonces ustedes también le tienen que echar un chingo de huevos y se vuelven también padres autoritarios. Entonces los roles dentro de los sistemas familiares pueden ser distintos. Las dinámicas de interacción en la familia pueden ser distintos. Aquí es como le empieza a afectar al individuo que entra a una agrupación. Cuando empieza a reconocer de qué tipo de familia viene. Hay familias que pueden ser como muy dadivosas, muy cariñosas, muy integrativas, pero aún así el individuo dice, prefiero tenerlos lejos. Como hay familias que dices, ni más, o sea, son destructivas, son conflictivas, se juntan inmediatamente cuando hay desmadre, cuando hay conflicto, pero durante todo el año no se pelan y se llevan de la patada. Pero si alguien se enferma o se mete en algún problema o meten a alguien a la cárcel, está toda la familia reunida.
Entonces hay diferentes tipos de patrones de comportamiento de la familia, pero también el individuo que entra a la agrupación empieza a desarrollar una personalidad de acuerdo al entorno familiar que tiene. E inclusive estos grupos de cuarto y quinto paso se manifiestan mucho como un sistema. Esto es una familia. ¿Por qué? Porque el padrino se convierte en el papá y todos los demás ahijados empiezan a ser los hijos, y entre los mismos hijos entre los hermanitos espirituales, se empiezan a pelear y se empiezan a dar en la madre, y es que él dijo y ella dijo y por qué me dijo, y es que entonces quédate con los que quieres, y entonces quédate con los que quieres. ¿Por qué? Porque de alguna manera también aquí vamos a reflejar mucho de los patrones de comportamiento familiares. ¿Qué es lo que venimos arrastrando? ¿Qué tengo necesidad de un papá? Entonces voy a pelear a papá y voy a pelear su atención. Una mamá cuando es la madrina, y entonces voy a pelear su atención. ¿Qué es lo que voy a querer compensar lo que no pude trascender dentro de mi propia historia familiar? Es parte. Gracias, mi querido Mario. Entonces, ¿qué pasa, compañeros, en el proceso? ¿Cómo vamos a ir al proceso de recuperación? En el plan de recuperación, compañeros, tenemos nuestro libro grande o nuestro libro azul, como lo conocemos. Y después del capítulo 7, compañeros, vienen 2 capítulos que nos empiezan a llevar hacia esta parte. En el capítulo 7, compañeros, que va basado a trabajar con los demás, primero vamos a romper nuestro egoísmo y vamos a empezar a trabajar con otros. ¿Qué quiere decir? Que el individuo no quiere decir esto que ya esté recuperado. Aquí tenemos que entender algo, que el proceso no es yo ya estoy recuperado y ahora tengo la autoridad para estarte diciendo que tú eres pendejo y yo soy chingón porque tengo un día más de sobriedad. No, se trata de trabajar con otros, no de regañar a otros. Se trata de trabajar con los demás, no de regañar a los demás, ¿no? Y trabajar con los demás es, yo le hice así me ha funcionado, este es el proceso, pero él también debió de haber llevado ya un proceso donde él pueda llevar a los demás a decirle, mira, a mí lo que me funciona es venir a mis juntas, a mí lo que me funciona es apadrinarme, a mí lo que me funciona es hablar lo que siento en tribuna, a mí lo que me ha funcionado es tomar un servicio, a mí lo que me ha funcionado, no sé, es escribir en una libreta a diario mis emociones, las cosas que le han funcionado según a su propio proceso. Él va a trabajar con otros, eso es trabajar con los demás. Sin embargo, en los grupos se tiene la idea de que trabajar con los demás es, ya tengo un día más que tú, eres pendejo y chingas a tu madre, ¿no? Y vas a hacer lo que yo diga, tráeme un café, güey, empieza a trabajar tu humildad. Entonces, tiene la idea de que eso es, estoy trabajando con otros. Decía algo muy importante ahorita Mario, en el sistema familiar hay un sistema de educación, compañeros, y se va a repetir el sistema educativo. ¿Qué quiere decir? Que estos patrones de educación se van a volver a repetir, no solamente en mis hijos, se va a repetir en mi entorno, según a como yo aprendí de mis padres, a cómo ellos tenían sus muestras de afecto, a cómo ellos vivían. Entonces ahora yo quiero repetir ese sistema, no solamente con una pareja, con amigos en el grupo, como padrino, como pareja. Quiero repetir este patrón educativo hacia todos lados, sobreprotegiendo o siendo alguien que constantemente abandona o que no le interesan las emociones de los demás. Soy alguien que no tiene esa capacidad de ver cómo se siente el otro, todo el tiempo estoy viendo cómo me siento yo. Todos han tenido una discusión de pareja, todos han tenido en algún momento, no en algún momento, creo diario, una discusión de pareja, donde normalmente quien reclama solamente expresa una cosa, mi necesidad. No, es que yo, es que me siento así, es que tú, es que todo el tiempo tiene que ver con esa persona. No ha desarrollado la facultad de decir, vamos a platicar, quiero saber cómo te sientes, para entender por qué te comportas así. Tal vez soy yo, tal vez eres tú, no lo sé, pero no saben comunicarse, no tienen la capacidad de comunicarse. ¿Qué quiere decir? Que solamente expresan,
Y todavía dicen, ya hablé con él, padrino, pero le vale madre. Ya hablé con ella, padrino. No, pero pinche vieja necia, padrino, no sabe escuchar. No es que no sepa escuchar, es que nada más hablas de ti. Eres como un niño reclamando, quiero, necesito, yo, mi espacio, todo eres tú, todo gira en tu entorno. Por eso en el quinto capítulo, compañeros, nos habla cómo funciona el programa. Y desde ahí nos empieza a decir que el programa, desde el principio nos dice que nosotros tenemos graves trastornos mentales y emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tendemos a exagerar la realidad. Entonces tenemos que cuidar mucho cuando tenemos reclamos, porque van a ser reclamos exagerados hacia la familia. No, padrino, pero ¿cómo voy a estar exagerando si yo lo estoy viviendo? Ya hasta lo estás exagerando conmigo, chingas a tu madre. Tienes una mala percepción, pero padrino, yo tengo muchos años en AA y entre más años tienes, más te engañas, ¿no? Más te engañas con la falsa idea de la recuperación. Los años no dan recuperación, la recuperación la da la práctica de esto, el desarrollar algo llamado humildad, compañeros. ¿Qué es la humildad? El reconocimiento de dos cosas. Tú no lo sabes todo y tú no lo puedes todo. No, pero que mire, ya ves cómo crees que lo sabes todo. No, pero yo le voy a hacer así. No puedes solo, tú no puedes todo, ni lo sabes todo. No, pero entonces ahora voy a depender de los demás. No se trata de depender de los demás, se trata de que reconozcas que no siempre tienes la razón, no lo sabes todo. No, pero sí, yo sé que tienes respuestas para todo, eres un güey muy ponte al pedo. Tienes una respuesta para todo. Si yo te digo, es blanco, no, pero el blanco se neutraliza. Sí, chicas, a tu madre, ¿no? O sea, no quiere decir que tengas una respuesta, quiere decir que eres un puto necio, egocéntrico, y un egocéntrico es alguien sin autoestima, compañeros, ¿no? Entonces trata de validarse constantemente a través de decir, es que nadie más me va a volver a hacer sentir que yo soy pendejo. Ahí viene la raíz de todo. A ver, vamos a ver, ¿por qué eres tan necio? ¿Quiénes fueron los que te hicieron sentir así? ¿Quiénes no te dejaron expresarte? ¿Quiénes fueron los que te dijeron cállate? ¿A quién le tomaron más atención de tus hermanos? ¿Qué posición tenías en tu familia? ¿Por qué todo el tiempo sientes que no eres valioso? ¿Por qué incluso en el grupo quieres demostrar que vales más que los demás? Aquí vienen a reflejar muchos sus mismos patrones educativos y es donde les vamos a frenar. No, güey, yo no puedo alentarte a que sigas actuando así. Entonces se enojan, padrino, es que usted me desvalora también. No, solamente no puedo alentarte a que sigas funcionando de la misma manera. Tú tienes que trabajar con tu historia, pero tienes que entender quién te educó así y que vienes repitiendo lo mismo y ahora estás en contra hasta de nosotros porque queremos romper tu patrón y obviamente nacen mecanismos de defensa donde dices, ni madres, pues como es la única forma que yo conozco que funcionamos, yo no quiero ver otra forma. Entonces por eso aquí la gente se pelea, compañeros, porque todos quieren imponer el mismo patrón educativo, ya sea de codependencia, ya sea de dependiente, ya sea de la posición que le tocó en su familia, ya sea de un niño que no fue escuchado, ya sea de un niño que fue abandonado, que fue rechazado, ya sea de un niño que fue sobreprotegido, pero todos tienen el mismo mensaje, no es nuestra culpa. Por eso es que en el apadrinamiento formal, el padrino tiene que tener mucha astucia para trabajar en él y decirle, a ver, no puedes seguir funcionando así. ¿Pero por qué, padrino? Aquí se pone interesante. Vamos a trabajar ahora con tu familia. Vamos a trabajar por qué tú te comportas así. Vamos a ver quién fue el que te desvalidó tanto, quién te quitó el valor, quién te rompió tanto la autoestima, que ahora tú tratas de validarte aquí. No te vas a sanar con un servicio. No te vas a sanar imponiendo tu voluntad. No te vas a sanar haciendo lo que tú quieres. No te vas a sanar sintiéndote el mejor, el número uno en todo. Así no te vas a sanar. Te vas a sanar comprendiendo por qué tienes esa conducta. Entonces, empezamos a trabajar con otros y luego manda un capítulo que es el capítulo 8 a las esposas. ¿Este va dedicado a las esposas? No, va dedicado a que el alcohólico entienda
que se debe de librar de una culpa, de la culpa que tiene para con su esposa. La mayoría piensa que este capítulo es para una esposa, ¿no? Si este capítulo fuera para una esposa, este libro hubiera dicho no Alcohólicos Anónimos, hubiera dicho alcohólicos y familiares de alcohólicos. ¿Qué quiere decir? Que va dirigido para que un alcohólico comprenda que él no es culpable de la conducta de su esposa, que sí la afectó por la convivencia, pero es una relación entre ellos dos, pero que ella ya trae también males que también tiene que trabajar. Por eso es que en el capítulo 9 Bill W. ya nos dice, y la familia después. Ya trabajamos con nosotros, ya trabajamos con nuestra historia, ya conocemos un poco más acerca de nuestra enfermedad, ya tenemos cómo funciona el programa, ya andamos por ahí en el primer paso, ya hay aceptación de la misma, ya andamos entendiendo que no tenemos sano juicio, conocemos nuestras dependencias, ya estamos trabajando sobre defectos de carácter que nos han llevado a actuar de una forma infantil. Sabemos que no somos humildes, queremos hacerlo a nuestra manera todo el tiempo. Aquí siempre se va a trabajar la humildad en un grupo. No, güey, bájale de huevos. Padrino, pero yo tengo un chingo de años. Sí, hijo, no importa. Mira, con todo y esos años, yo quisiera no decírtelo de esta forma porque tienes una autoestima muy frágil. Pero todos tus años han valido pa' pura verga, hijo. No sirven de nada, güey. Yo te llevaría a cursar el año de nuevo, güey. Algunos se preguntarán, padrino, ¿y a usted quién le dio la facultad de medir eso? No, es un proceso, es un proceso. No, yo no cuestionaba a mi padrino y decía, ay, ¿y a poco mi padrino sí estará recuperado? No, él era mi padrino, él llevaba mi proceso, no me interesaba su vida. Yo no tenía por qué involucrarme en la vida de mi padrino. Y si lo hacía, entonces la sugerencia es, cambia de padrino, güey. No confías en él. Quiere decir que no lo ves con respeto. Cambia de padrino. Busca a alguien con quien tú puedas decir, con él sí encuentro respeto, con él sí puedo trabajar. Si no, no te va a funcionar. Entonces, ¿qué nos lleva al capítulo de la familia? Entramos en el proceso. ¿A qué vamos a llevar al individuo? Ya ahora no a que vea cuánto daño le hizo su familia. Ahora vamos a conocer la historia de tu familia. La historia de tu familia tiene mucho que ver con tu comportamiento. Conocer la historia de mi familia me va a ayudar a entender por qué soy así, por qué me educaron de esa forma, por qué mi padre es alcohólico, por qué se comportó de la forma en que se comportó conmigo, por qué me dio abandono, por qué me dio rechazo, por qué mi madre nunca hizo nada, por qué fue una mujer silenciosa que nunca me supo proteger de la violencia de mi padre, porque así yo lo percibí. ¿Por qué no me supiste proteger de lo que hacía mi padre conmigo? ¿Por qué fuiste tan cobarde? ¿Por qué no nos rescataste? ¿Por qué no hacías nada al respecto? ¿Por qué siempre fuiste tan débil? O sea, esos eran mis reclamos. Entonces, cuando yo comprendo quiénes son ellos, tal vez pueda dejar de reclamar y empezar a sanar. Y empezar a sanar es entender su historia. Y entender la historia de mi familia, compañeros, es entender cómo los educaron a ellos. ¿Qué edad tienen? ¿En qué tiempo crecieron? ¿Qué tipo de ideas había en ese tiempo cuando ellos eran niños? ¿Por qué los educaron a través de golpes, de castigos? Lo que ellos dan es lo único que comprenden, compañeros. Lo que ellos me dieron es lo único que ellos aprendieron. Y lo que yo voy a dar, no sé si algunos de ustedes se han cachado convirtiéndose en su mamá o convirtiéndose en su papá. Lo que más odiaron y lo que más dijeron, yo no voy a ser así. Yo jamás me voy a comportar como mi madre o como mi padre. Algunos de ustedes se pueden descubrir siendo como ellos. ¿Qué quiere decir? Que se está repitiendo un patrón educativo. A lo mejor tú eres una persona que el día de hoy traes a tus hijos a la raya. Y no, y haces esto así, y tienes que ser de esta manera, y siéntate bien, y vas a comer, y te lo vas a terminar, y no puedes hacerlo de esta forma. Y en tu idea, ¿qué es lo que estás tratando de hacer con ellos? En tu idea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué estás tratando? ¿De qué? No estás tratando de hacer lo mismo. ¿Qué estás tratando en realidad en tu idea? O sea, siendo educar, tú los estás educando. No, decía ahorita Mario algo. Les estoy enseñando límites, padrino.
Porque si no, al rato les va a valer madre estos cabrones. Pero lo que tú comprendes por límites es lo mismo que aprendiste en tu infancia. Aunque hoy le pongas el nombre que quieras, aunque hoy tú digas, pero yo soy maestra de kinder y hago las cosas. Eso no tiene nada que ver que seas maestra, que seas psicólogo, tú traes patrones de conductas inconscientes. No te estás dando cuenta. No es que no esté la información en ti, estos patrones son inconscientes. No es que digas, es que no te estás dando cuenta que los estás repitiendo. Estás haciendo lo mismo que hicieron contigo. La idea de mis padres al educarme, ¿creen que haya sido de odio o de amor? De amor, de amor, aunque su idea de amor, dices, no mames, pero ¿cómo era? ¿Por qué tenían esa idea de amor mis padres para conmigo? Porque fue lo que aprendieron. Porque fue lo que aprendieron. ¿Cuál era la idea del resultado? Quiero que seas mejor de lo que yo fui. No, si te decían estudia, ¿por qué ellos no estudiaron? Si te decían trabaja, es porque ellos sabían que la vida era muy difícil, que no querían que se te dificultara la vida. Si ellos te dicen, oye hija, deja de andar yendo al grupo, deja de andar saliendo con hombres, deja de andar haciendo pendejadas, quédate con tus hijos, ¿qué ellos tratan de decirte? No, aparte, ¿qué tratan de decirte? ¿Qué están tratando de decirle? Pues que se preocupe por sus hijos. Le tratan de hacer que no repitas los mismos errores, pero como tú ya eres una adolescente de 30 y tantos años, decía algo Mario muy cierto, como te brincaste etapas de tu vida, ahora quieres volver a ser adolescente y dices, perdónenme, pero estoy viviendo mi vida, perdónenme, pero yo también quiero disfrutar de la vida porque hoy tengo la capacidad y porque puedo y porque quiero, porque hoy quiero reinventarme, me voy a pintar el cabello, me voy a poner pestañas y uñas, voy a hacer cosas. ¿Quieres vivir una etapa que no viviste, güey? ¿Quieres educar a tus hijos como te educaron a ti, desde la misma idea del amor? Pero tú sabes que eso no funciona. El único mensaje que les estás dando a tus hijos es que no valen. Tú no vales, tú solo no puedes. Tú eres incapaz de hacer las cosas, por eso te tengo que ayudar, por eso te tengo que decir, por eso te tengo que poner horarios, por eso te tengo que decir las cosas. Esto tampoco quiere decir que no les pongas horarios, no, sino cómo transmites este mensaje. Entonces, cuando empezamos a trabajar con la historia de la familia, empiezo a comprender muchas cosas. ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes fueron mis abuelos? ¿Cómo los educaron a ellos? Tan solo quien recuerda el trato de los abuelos hacia tus padres, puedes decir, ¿cómo era el abuelo con tu papá? ¿Cómo era su papá con tu papá? ¿Era amoroso? ¿Quién recuerda cómo era ese tipo de trato? ¿Quién convivió con sus abuelos? A ver, alguien que quiera regalarme una experiencia personal. ¿Quién levanta? A ver, Víctor. Buenas noches, mi nombre es Víctor y yo soy adicto. Adelante. Mi abuelo padrino fue una excelente persona con nosotros. Mi abuelo nos llenó de amor. Mi abuelo nos contaba historias y nos cantaba canciones. Mi abuelo padrino nos decía, no jugaba con nosotros, era lindo. Con mi papá fue todo lo contrario. A mi papá ni le dio amor, ni era lindo, ni era buen papá con él, pero con nosotros fue extraordinario. Con mi abuelita padrino, mi abuelita era dura, mi abuelita era grosera, mi abuelita era arrebatada, nos decía las cosas sin medir las cosas, pero mi abuelita es de Guerrero, o sea, estaba de un pueblo de tierra caliente, entonces era la forma en la cual a ella se le enseñaron. Por eso mi papá siempre fue arrebatado, siempre fue grosero, siempre no nos hablaba, nos gritaba. Pero mi papá fue mejor papá que su papá y corrigió muchas cosas de mi abuela, ¿sale? Mis abuelos maternos no los conocí, padrino, fallecieron cuando yo estaba muy chico.
Fallecieron cuando tú estabas muy chico. Entonces, la relación de tu papá con su papá, ¿cómo era? Mala, Era mala. muy mala. Mala porque pensamos que debe de ser, tenemos también una idea de cómo es una buena relación, pero también entendemos que él aprendió de esa relación para relación. ¿Y él crees que se relaciona contigo de la misma manera? Sí y no. Mi papá fue abandonado por su papá. Mi abuelo lo dejó a su familia, 8 niños, para irse con otra persona. Hizo Entonces, bien. siempre hizo los abandonó. Entonces mi papá, cuando fue creciendo, iba madurando, ya tenía sus hijos, nunca nos abandonó. O sea, en cuestión de que se fuera con otra mujer, pero prefería estar haciendo, por ejemplo, entrenando a sus gallos y conviviendo que con sus amigos o bebiendo, que estar con nosotros. Mi papá nunca nos abandonó, pero siempre estaba fugado. Entonces, ¿crees que el mensaje se volvió a repetir? Sí, padrino. Se volvió a repetir. El mensaje de su papá cuando lo abandonó fue: ustedes no valen, no son importantes para mí. Entonces, aunque él se quedó, el mismo mensaje se seguía transmitiendo. Exactamente. Ustedes no son importantes para mí. Esa idea, compañeros, puede incluso llevarnos a entender cómo nos relacionamos nosotros el día de hoy. No solamente con... Tú no tienes hijos, No, padrino. pero ¿tú crees que te relacionas de la misma forma con tu entorno? Sí, padrino. ¿Eres alguien ausente con las personas que te quieren? Con todos. Eres muy ausente con todos. Es la misma forma en que te relacionas con los demás. No precisamente tiene que ver con nuestros hijos. Es cómo nos relacionamos con el entorno. Es el mensaje que tenemos y es lo que seguimos repitiendo. Son patrones inconscientes. Conocer nuestra historia es saber cómo somos nosotros. Es conocer mis actitudes, es decir, ¿por qué soy así? Por ejemplo, muchos podemos vernos cómo nos comportamos en el grupo, que es donde vemos nuestra enfermedad. No, allá afuera la disfrazamos, pero aquí vemos nuestra enfermedad. Aquí a veces también se disfraza la enfermedad, se disfraza de otra manera, pero sigue siendo el mismo mensaje. A ver, alguien, una mujer que me diga cómo vio la relación de su mamá con su mamá. A ver, niña anónima. Buenas noches, mi nombre es Camila, soy una enferma emocional. Adelante. Yo no me acuerdo de cómo era la relación de mi mamá con su mamá, porque pues yo en ese tiempo me iba muchos días con mi abuela hasta su trabajo, ¿no? Y mi mamá pues iba a trabajar, entonces yo no sabía cómo era su relación. Hoy platican y cuentan así de mi mamá era así culera y así, pues son cosas que como que sus hijas traen, ¿no? Pero yo no me acuerdo así de mi abuela. Mírate. O sea, yo de mi abuelita, yo sí cometí muchos errores, la verdad, en mi adolescencia. Y todas mis tías me regañaban y la que siempre me defendía era mi abuela. Siempre, mis abuelos siempre nos decían que no pasa nada, tú tranquila. Y siempre me daban como que la chida, por así decirlo. Y mis tías siempre fueron las que me regañaron. Y mi abuela, bueno, mi mamá me cuenta que mi abuela se iba a trabajar hace muchos días. Y así como dice Vic, mi mamá igual se iba a trabajar muchos días y me dejaba a mí a cargo de mi abuela. Muchos de nuestros temores tienen que ver con ese tipo de relación. Eso que tu mamá vivía, después lo refleja con ustedes. No con una mala intención. La intención no era yo quiero ser como mi mamá, sino la intención era yo doy lo mismo que me dieron, con la misma intención amorosa de tengo que estar ausente porque tengo que darles algo mejor. Ahora, ¿quién recuerda la relación de sus padres? ¿Había afecto en sus padres? ¿Cómo se demostraban el afecto entre ellos? Sí, así también puede ser. ¿Cómo se demostraban el afecto entre ellos? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién recuerda? A ver. Yo. Buenas noches. Mi nombre es Ana, soy una enferma emocional. Yo recuerdo, bueno, me tocó una etapa muy difícil, a lo mejor entre mis padres, que fue mucha violencia, fue muchas infidelidades por parte de mi papá. Entonces, porque es hombre y eso está bien. Mi mamá en su neurosis, mi mamá agarraba cualquier cosa de la cocina y se lo embestía a mi papá así como si quisiera matarlo, de verdad. O sea, fueron muchas cuestiones como muy violentas. Se separaron mis papás y ya después era todo amor, era todo dulzura, pero en esa separación mi mamá no me dejaba ver a mi papá.
Mi papá iba por nosotros a la casa de mi abuela, porque nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Entonces, ya después cuando era todo amor, como que de ahí se me borró el cassette como que se bloqueó esa parte de mi vida. Pero volvió a seguir siendo lo mismo, o sea, al final sigue siendo lo mismo. Ya pasó. ¿Y cómo crees que eran las muestras de cariño entre ellos? Pues yo creo que la intimidad. O sea, ¿tú nunca viste muestras de cariño entre ellos? Sí, se abrazaban y todo, pero no como... ¿Cómo lo percibes? No, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo lo percibes? Yo lo percibí en ese momento cuando yo era una niña, porque después No de mi lo justifiques. ¿Cómo lo percibes? Nada después más. de mi adolescencia yo lo viví de otra forma, pero No, nada más ¿cómo lo percibes? Pues nada más en abrazos y en actos de servicio. Mi En mamá cumplir necesitaba con- algo y mi papá iba por él. Mi mamá necesitaba algo de la comida y mi papá iba. Entonces, Esas eran sus muestras de afecto. sus muestras, actos de servicio y poco contacto físico. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la familia, no hay que justificar, hay que ver lo que era. Lo que era, no así de, no, yo lo vi, pero yo creo que sí, pero a lo mejor, ¿Quién sabe? pero sí, yo creo que sí se quería. No. O como decía Vic hace rato, pero mi papá sí fue mejor. No. Cuando trabajamos con la historia no es si fue mejor, es lo que yo percibí. Necesito saber qué percibí, necesito ver la forma en que ellos se amaban, su forma de afecto. Y su forma de afecto de mis padres era nula, era discusiones. Regularmente en mi casa peleaban por dinero. Eso era el problema en mi casa. Peleaban todo el tiempo por dinero. El reclamo era: ¿por qué eres un borracho, güey? ¿Por qué te gastaste todo? Esa era la forma en que tenían afecto. Entonces yo entendí algo, que mi padre le exigía afecto a mi madre, y que la forma de mi madre con mi padre era: te tengo que cuidar porque tú no puedes solo. Eso fue la forma en que yo describí el afecto en mis padres. ¿Cómo lo reflejo en mis relaciones? Yo tengo que cuidar a mis parejas, tengo que decirles qué hacer, tengo que decirles cómo hacerlo, no es que no es así, no es que no tienes que hacer las cosas de esa forma, es que la vas a cagar, chinga. Entiende que lo estoy haciendo por tu bien, es por el bien de todos. Esa es mi forma. ¿Creen que lo estoy haciendo por ser malo? Es porque creo que es la forma correcta de cuidar a alguien. Pero si lo vemos desde afuera, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando el mensaje de: tú no puedes sola, tú no vales, porque vales a través de mí, porque esa es la posición que he tenido en mi familia desde que era niño, porque en mi familia a mí me dieron responsabilidades a muy temprana edad, porque yo no tenía que tener esas responsabilidades, pero me las dieron, y ahora creo que tengo que sobreproteger a las personas. Por eso en mi trabajo personal trato de no meterme en esos asuntos, de decir: discúlpenme, güey, pero yo no tengo que rescatarte, güey, no te voy a rescatar, no te voy a mandar mensajes, güey, no voy a ir por ti, no voy a hacer nada al respecto, porque estoy trabajando con eso, güey. Yo ya no quiero tener esa posición, me cansé de priorizar las emociones de otros antes que las mías, güey. Tengo que aprender a priorizarme, tengo que aprender a rescatarme yo, porque todo el tiempo lo hice así: primero son ustedes y luego yo, primero son los demás y al final yo. Y eso no me funcionó. Todo el tiempo me sentí mal, todo el tiempo me sentí poco valioso, todo el tiempo me sentí utilizado, me sentí herido. Por eso es importante conocer cuál es nuestro proceso y nuestra posición en la familia. ¿A alguien le dieron responsabilidades a muy temprana edad, compañeros? A ver, alguien, ¿quién quiera regalarnos? A ver, Giovanni. Buenas noches, padrinos. Mi nombre es Joaín. Soy el enfermo alcohólico. Giovanni al revés. Giovanna. Giovanni, sí, nomás las dos letras cambiamos al final. Ok, padrinos, es que yo, por la separación de mis padres, quisiera que mamá soltera, y sí, comenzó como la relación a hacerme responsable desde muy pequeño, desde el cuidado con mi hermana hasta empezar a trabajar a muy corta edad, ¿no? Unos lo ven como algo de
provecho, pero sin embargo sí sentía ese peso encima de mí. Aparte de mi barriga, ¿no? Era como muy difícil, ¿no? Porque te vuelves su esposito, te vuelves el papá de tu hermana y te vuelves el hombre de la casa, y a muy corta edad, todo acelerado. Yo viví esa experiencia y no fue grato. Sentí que algo me arrebataron. Cuando tú cuidabas a tu hermana y lo hacías bien, ¿cuál era la recompensa? No había recompensas más que conmigo mismo y con ella, con mi hermana. ¿Tú qué sentías cómo era la recompensa? ¿Tú cómo sentías que tu mamá pagaba esa acción tuya? Pues con comida. Entonces, ¿el mensaje cuál era? Que me amaba. Tú tienes que hacer algo por mí. Así. Tú tienes que hacer algo por mí para que yo te ame. Tú tienes que hacer algo para mí para que yo te pueda amar. Tenemos que entender los mensajes que nos daban. Cuando somos niños, los mensajes que nos va a dar nuestros padres, ¿en quién confiamos más? Pues en ellos. Los mensajes que nos den nos los vamos a creer, y nos los creímos tanto que cumplimos con todo lo que ellos querían. Si de niño te decían eres pendejo, no sirves para nada, eres un pinche inútil, eres el peor de mis hijos, pues aprendiste a hacerlo bien, lo cumpliste. Sí, güey, lo cumpliste bien, lo hiciste a toda madre, lo hicimos a toda madre. El mensaje fue ese: eres pendejo, no sirves para nada, eres un pinche inútil, nunca me ayudas en nada, nada más me traes problemas. ¿Y en qué nos convertimos? El mensaje fue directo: no sirves, no generas. Nos convertimos en lo que nos dijeron. ¿En quién más íbamos a confiar si no eran en las personas que creíamos nosotros que nos estaban protegiendo, en los que teníamos un apego sano, porque era nuestro apego sano con ellos? No había la idea de decir, es que no hay otras personas, ellos eran nuestros cuidadores. Quien te haya dado ese mensaje, el día de hoy lo tienes muy presente. Por eso hay personas muy ansiosas. Tengo que ser lo que mi papá quería que yo fuera, y te vuelves, decía Mario hace rato, obsesivo, compulsivo. Lo lograste, eres el hombre exitoso que tu papá quería. Lo lograste, ¿no? Lo lograste anteponiendo tus deseos, tus emociones, tus sentimientos. Lo lograste. Ahora eres todo lo que tu papá quería, pero cada que estás con él lo observas para ver un gesto de desaprobación, lo observas para ver un gesto donde no está conforme con lo que eres, y te vuelve a marcar otra vez un error. Porque hay uno de los dos que nunca es suficiente nada. Nunca estás demasiado flaco o nunca estás demasiado gordo. Nunca tienes bien el corte o siempre lo tienes demasiado corto o lo tienes muy largo. Siempre están diciéndote algo acerca de tu imagen, de lo que eres. Oye, ¿por qué no has comido bien? Es que si he comido bien. No, te ves muy flaco. Comes bien y, oye, hoy como que ya te ves muy gordito, ¿no? ¿Qué no te estás cuidando? Muy dices, gordito. Puta, ¿cuándo te voy a tener contento? ¿Cuándo te voy a tener contenta, mamá? No, oye, hijo, ¿y hoy por qué te vestiste así? Porque me gusta. No, es que te ves mal. Puta madre, o sea, ¿con qué te tengo contenta? Si un día llegas con camisa, ay, te ves extraño, ¿por qué traes camisa ahora o qué? Chilauta, güey, no mames, güey. Nunca nada es suficiente. Fue la forma en que a ella la educaron. Y a veces para mí, nada va a ser suficiente de los demás. Nada va a ser suficiente en nada de lo que hagan. Siempre voy a marcar un error, siempre voy a marcar que hace falta algo. Siempre les voy a marcar, siempre voy a exigirle a los demás que no es completamente a mi satisfacción, porque sigo repitiendo el mismo patrón. Y aunque no se los diga, me pongo serio nada más y... ¿Cómo ve? ¿Cómo ve, padrino? Ahí va, ¿no? Nunca es suficiente. Siempre estás inconforme, está tranquilo. Salud por ti.
En el apego sano, compañeros, en el apego sano todos necesitamos un espacio personal. Si no se repiten estos patrones educativos, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que dejar que los demás también cometan sus propios errores, que vivan su propia vida, dejar de opinar acerca de esto, saber que ellos tienen su propio espacio, que están viviendo su propia vida, que están haciendo las cosas a su manera. Y si no lo hacemos con los demás, compañeros, como lo hicieron con nosotros, dice, el amor que nos dieron, compañeros, iba condicionado, compañeros, el amor que nos dieron iba condicionado según a nuestro comportamiento. Eso es otra cosa, depende a nuestra historia. El amor que nos daban iba condicionado de acuerdo a nuestro comportamiento. Por eso el día de hoy nos sentimos no suficientes para nadie, porque sabemos que nuestro comportamiento no es el que los demás piden, y entonces dejamos de priorizarnos. Y entonces en la rehabilitación tenemos que entender una cosa: necesito priorizarme, güey, porque estoy en mi rehabilitación. No puedo ahorita priorizar a nadie más. Ahorita no puedo priorizar a mis padres. Yo sé que ellos quieren que yo sea diferente, pero lo siento mucho. Mamá, yo no voy a hacer lo que tú quieres, güey. No, tal vez nunca logre ser lo que tú quieres. Perdóname, pero esta vez me toca priorizarme. Siempre lo he hecho a tu manera y nunca me he sentido suficiente para nadie. Por eso en mis relaciones no funciono, porque nunca me siento suficiente en una relación. No me siento suficiente con una pareja. No me siento suficiente con otra. Siempre siento que les salgo a deber algo. Por eso cada que salgo de una relación me siento culpable, siento que yo fui el causante, y sí, tal vez sí, mi comportamiento me llevó a destruir tal vez mis propias relaciones, pero el peor es cómo terminas tú después de cada relación, cómo estás el día de hoy, y dónde volvemos normalmente cuando terminamos una relación. A la fuente, güey, al grupo, al grupo, pero regularmente regresamos a la fuente, con el papá o con la mamá, regresamos a la fuente. Había un psicólogo que lo marcaba con la mesa de ajedrez y decía que nosotros nos convertimos en una pieza de esa mesa de ajedrez en el sistema familiar. Y en ese sistema familiar a veces somos el rey o a veces somos la reina, a veces somos el caballo o a veces somos la torre, o a veces hacemos el papel del peón, a veces somos un alfil. Pero no quiere decir que estemos cambiando nada, solamente estamos cambiando de posición. Decía él, tal vez la forma correcta de empezar es bajándonos del tablero, queriendo dejar de ser parte del tablero, bajarnos del tablero. Por sugerencia, en el apadrinamiento formal va a llegar un momento en donde te van a decir, aléjate un tiempo de tu familia, o sea, visítalos para comprender cómo es su comportamiento. Siéntate a comer con ellos. En mis primeros procesos de rehabilitación, a mí me sorprendía ver a mi padre bebiendo cuando él sabía que yo estaba peleando con dejar de beber y de drogarme. Y yo decía, no mames, ¿por qué se pone pedo, güey? ¿Por qué se embriaga, güey, si sabe que yo, güey, estoy luchando por no hacerlo? ¿Por qué, güey, me reclama las cosas que me tiene que reclamar borracho, güey, si sabe que estoy intentando hacerlo bien? Y me reclamaba cosas que yo hacía en el consumo y decía, no mames, güey, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no se da cuenta, güey, que estoy intentándolo también? Era un proceso bien difícil. Ahora yo quiero preguntarle aquí a los que están en tu historia de familia, ¿tú de repente peleas en tu familia porque ellos siguen en consumo y tú estás en rehabilitación? ¿Quién tiene ese problema, compañeros? A ver, adelante, Rosy. Buenas noches, compañeros. Yo soy Dustin y soy adicto. Yo choco mucho en esa parte, apenas lo vivía con mi papá, ¿no? Porque siempre que llego a la casa es lo mismo. Siempre o está poniéndose hasta el culo, luego me está reclamando cosas, y siempre es lo mismo, o sea, choco con esa parte. Y él sabe que ya estoy en una agrupación porque ya he tenido que platicar esas partes. Y sentir esa parte de lo que decía ahorita, Paino, el rechazo, ¿no? Las miradas que te desaprueban. Creo que está siendo algo que me está complicando la recuperación. ¿Qué mensaje tienes el día de hoy de parte de él?
que no está chido estar en un grupo. Emocionalmente, ¿qué mensaje te da del afecto que él tiene hacia ti? Como desaprobación. Desaprobación. ¿Y qué quiere decir desaprobación para ti? Que no estoy siendo suficiente. Que no eres suficiente, que no eres lo suficientemente valioso si no haces lo que para él es correcto. Entonces, ese es un problema que vamos a ver en muchos adictos dentro de los grupos. No eres valioso si no haces lo que la familia quiere. A veces la familia no comprende esas partes, compañeros. Que el adicto está sufriendo. ¿Por qué bebe un adicto y un alcohólico, compañeros? Porque está sufriendo. Porque está sufriendo. Pero al tratarse de integrar nuevamente a su familia, el mensaje de su familia, ¿cuál va a ser? No vales porque no estás haciendo lo que nosotros queremos que hagas. Si abandonó la escuela, entonces ya no es valioso. Si no está produciendo, entonces no es valioso. El mensaje es constante. El mensaje va a ser constante para nosotros. Aunque digamos, pero aguanta la verga, güey. Si ya estás huevudo, hijo de tu puta madre. Chingas a tu madre. Sea un hombre, hijo de su puta madre. Y salga. No, o sea, está bonito, es terapia, güey. Pero tenemos que comprender que en la rehabilitación estamos ser empáticos con nosotros mismos, necesitamos ser amorosos y decir, necesitamos sentir compasión, no conmiseración, vernos con compasión, no con conmiseración, no verte con miseria, ver tu historia, ver la historia de tu familia. Hoy yo entiendo, cuando empecé a entender a mi padre, dije, a ver, mi padre es un niño abandonado, güey. De morro anduvo limpiando, andaba de bolero con su cajón, güey, vendiendo chicles. Sus padres eran teporochos, güey. Creció en un entorno, güey, demasiado hostil. Vivió abandono, vivió rechazo, le dieron responsabilidades. No hubo afecto para él. Estoy seguro que es un hombre lleno de temores, güey. Y que su temor era, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo viví. Y que quizá en su idea de educarnos así lo hizo. O sea, yo entiendo a mi padre. Entiendo la forma de afecto hacia mi madre. Entiendo lo que vivió con sus propios padres, o sea, su mamá la abandonó su papá. También entiendo esa sensación de no quiero que te vayas, de tener ese apego con mi madre. Tenemos que entender la historia de nuestra historia para entender por qué nos comportamos así. ¿Qué me transmitieron? ¿Por qué mis relaciones son como son el día de hoy? ¿Por qué me relaciono con mi entorno así? ¿Por qué la mayoría de nosotros? Es que yo soy así. No, no eres así. Tú no eres así. Tú traes patrones de conducta. Tienes una personalidad falsa. Tú no eres así. Tratas de ser como te enseñaron a ser. Tratas de sobrevivir. Eres un mecanismo de defensa nada más. Necesitamos ver quién eres en realidad. Necesitamos centrar más en ti. Necesitamos que nos digas cómo te sientes. En qué tipo de entorno creciste. ¿Alguien aquí fue abandonado por sus papás? ¿Quién fue abandonado por sus padres? No, pero ya por eso ya adoptó un niño, míralo. ¿Quién fue abandonado? ¿Nadie fue abandonado? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mónica y soy alcohólica. Adelante, Mónica. Pues yo hace tiempo atrás así ya lo veía, ¿no? Que mi papá y mi mamá me habían abandonado. Hoy lo veo que así fueron las circunstancias de lo que a ellos les tocó vivir. En este caso usted decía, ¿no? Yo me voy a mi carácter, ¿no? Porque siempre quiero controlar. A ver, vamos a regresarnos tantito, Mónica. ¿Por qué sentías tú que te abandonaron? Porque nunca estuvieron conmigo. ¿Por qué no estaban? Porque papá era alcohólico y se desaparecía, ¿no? Tengo muy pocos recuerdos, pero yo creo que los más marcados era cuando él llegaba de unas borracheras de 1, 2, 3 meses. Y mi mamá, porque tenía que trabajar, obviamente. Bueno, entonces tu papá era alcohólico y tu mamá tenía que trabajar y tú sentías abandono. Bueno, es diferente. Ahorita espérame tantito. Alguien que haya sido abandonado por sus padres, que diga, a mí sí se fueron mis padres, no porque se ausentaran, no, que no estuvieran, que se hayan ido completamente. A ver, Uri. Adelante, Uri. Es que no te escucho. Tus padres a ti te abandonaron, hijo. ¿Cómo fue esa sensación? ¿Qué edad tenías tú?
Adelante. ¿Y con quién creciste, hijo? Ellos fueron tu imagen fueron tus cuidadores. Ok. Entonces hay una sensación, ahí es una historia distinta, hay abandono desde la infancia. No estuvieron ninguno de los dos padres. El mensaje es igual de fuerte. Tú no vas a valer nunca porque a ti te abandonaron. Las personas que debían de amarte se fueron. Hoy él empieza a entender su historia. Pero ahorita él está en un proceso bien difícil, porque ¿cuántos años tienes, hijo? 17 años, él está en su plena adolescencia. El hecho de que esté en un grupo ya es un pinche milagro, güey. Que alguien le diga, eres un culero, no cambias, eso es demasiado. Porque él está pasando una transición, está tratando de comprender su historia, está tratando de adaptarse a un mundo que él no comprende, que él no entiende. A él nadie le enseñó a ser responsable, nadie le enseñó a ser diferente, nadie le va a enseñar nada. Él va a tener que aprender por sí mismo y los mensajes que fueron dados los va a tener que ir sacando a través de lo que está haciendo en su proceso. El proceso de apadrinamiento para cada quien por eso es diferente, de acuerdo a las circunstancias. Decía ahorita Moni, bueno, es que el hijo de un alcohólico siente abandono, sí. Si es verdad, el hijo de un adicto siente abandono, sí, pero es diferente sentirlo a que te lo hayan dado de verdad. Es muy diferente. Entonces la historia cambia para cada uno de nosotros. Por eso hay que conocer nuestra historia, para saber cómo el día de hoy estamos nosotros relacionándonos con eso. ¿Por qué el día de hoy te sientes tan responsable de todos los demás? ¿Y por qué no te sabes priorizar? ¿Por qué pones expectativas de los demás por encima de tus propias expectativas? ¿Por qué aprendiste a cumplir las necesidades de los demás así? Porque así te aceptaban y porque así te podían querer. A través, compañeros, de lo que los demás necesitaban. ¿Por qué, compañeros, nos dieron el mensaje de es normal no confiar en mí mismo? Entonces, yo lo que tengo que hacer en mi proceso es empezar a construir mi confianza. Porque el mensaje fue que nadie te enseñó a confiar en ti mismo. Nadie te enseñó eso. No sabes confiar en ti mismo. Y nadie va a confiar en ti. No esperes a que alguien aquí o que una pareja te enseñe a que recobres la confianza. Tú tienes que aprender a reconstruir tu confianza, a reconstruir lo que nadie te enseñó o el mensaje que te hayan dado. Entonces, por eso el proceso es: deja de creer que tú eres así, deja de seguir actuando como actúas y empieza a trabajar en lo que tienes que trabajar. Y para eso funciona la humildad. Aquí no podemos tolerar en el proceso de yo quiero ser así, padre, no, déjeme hacerlo a mi manera. No, güey, no es a tu manera, no lo vamos a hacer así, no funciona de esa forma. No estás trabajando en ti, simplemente no podemos dejar que trabajes de esa forma porque no estarías creciendo, estamos alimentando tu enfermedad. Pero hasta este punto, compañeros, adelante, Mario. Después de la putiza que le puso, y así llorar. 2 minutos. Sin sacarme las balas. Híjole, es que sí estoy como muy reflejado con todo. En el cual creo que lo que pasa es que empiezas a desarrollar una personalidad en la cual se empieza a construir esta defensa para poderte integrar y sentirte valioso, validado, reconocido.
Una parte del sistema sí te lastima, pero también te lleva a querer compensar lo que viviste en la infancia, ¿no? Cuando empiezas a hacer el inventario y te empiezas a dar cuenta cuál fue el estilo de crianza que tenías, empiezas a comprender un poco de tu proceso, de dónde fue que creciste, con qué persona te resentiste, con qué persona te aliaste, con quién generaste un vínculo, con quién adoptaste una personalidad, a quién llegaste a defender más. Cuando no comprendías adecuadamente la historia, ¿por qué? Porque mamá era la buena, mamá era quien rescató el hogar, fue quien se quedó, fue quien salvó, fue quien estuvo. Sin embargo, no puedes emitir un juicio adecuado si no conoces el resto de la historia. Tienes un panorama a la mitad. En el momento en el que yo pude darme la oportunidad de escuchar la historia de mi padre, fue en el momento en el que yo pude entender la otra versión de la historia. ¿Por qué abandonó? ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué era como era? ¿Por qué era su silencio? ¿Por qué era tan callado? ¿Por qué era su ausencia? Llegó un punto donde yo puedo reconocer dentro del sistema familiar que me presentaba muy mamonamente como huérfano de padres vivos, ¿no? Era un hijo huérfano de padres vivos. ¿Por qué? Porque se fueron para trabajar. Y entonces me explicaba el padrino, es que no te abandonaron, güey, se fueron a trabajar. ¿Por qué? Porque te proporcionaron estudios, te dieron alimento, te dieron cuidados, pero no estuvieron presentes. Entonces yo me vivía como víctima y hasta lo hablaba como víctima, ¿no? Soy víctima de huérfano de padres vivos. Y sentía que lo único que había sido suficiente para ellos era el trabajo. Yo empecé a referirme a mi padre como el señor negocios y a mi mamá a ver nada más el interés que tenía sobre de mí con base en lo económico. Una experiencia que tuve cuando tenía 2 años ya en recuperación, me prestan un día una camioneta, me intentan asaltar, me dan un balazo en la camioneta, se rompe el parabrisas, llego a la casa asustado y la primera respuesta de mi madre fue, ¿sabes en cuánto me va a salir eso? Inmediatamente me encabroné, guardé el resentimiento 1 año y cuando pasó 1 año exactamente de abril a abril, la confronté y le reclamé, lo único que te interesa es el puto dinero. Lo único que quieres es lo económico, te has quedado con mi padre por lo económico, te has quedado en la familia por lo económico y continúas viendo solo lo económico. Se puso a llorar y lo único que me dijo fue, discúlpame, pero yo crecí sin dinero, yo no tuve recursos y a mí lo único que me ha importado ha sido esto. Entender el lenguaje del amor que tenía la familia, que era a través del dinero. Y que era, ten un abrazo de 500, ten un beso de 200. Constantemente querer compensar desde la parte económica lo afectivo. Y era siempre estar reflejando lo económico para poder decir te quiero, ¿no? Te amo desde que te pago la multa, ¿no? Te pago el hecho de que te bajen de la patrulla, te pago el internamiento, te pago las escuelas, te pago lo que necesites. Es mi manera de demostrar el amor. No era que no existiera un lenguaje adecuado del amor, exigía un amor perfecto como yo lo quería y no lo recibía. Yo ahorita, todo lo que escucho me refleja mucho dentro de mi historia, una sensación de insuficiencia para poder satisfacer las necesidades de los demás. En mis relaciones, en mis parejas, siempre buscar ser suficiente y encontrar una valía a través de su mirada y a través de o eres suficiente económicamente o a través de la edad o a través de la profesión o a través de lo académico, pero tienes que esforzarte lo suficiente para poder merecer ser querido. Y al no llegar a esa suficiencia, viene otra vez como esa herida desde mi infancia de reconocer
nunca voy a llegar a ser suficiente. Siempre voy a quedar a deber algo, pero siempre me he quedado a deber algo a mí, porque no lo he hecho para mí, no me he volteado a ver a mí. Ha sido siempre para los demás, como desde una infancia fue hacia los padres, y decir, si no voy a ser suficiente, desde la manera académica, yo aprendí a llamar la atención de mi familia a partir de la congestión alcohólica en sexto de primaria. Y a partir de la primaria, ver que a través de los problemas podía llamar su atención. Yo no podía hablar con mi padre ni entablar una conversación a menos de que me metiera en un problema. Cuando llegaba la patrulla o cuando estaba en el MP o cuando me metía en un problema, entonces aparecía papá. Cuando empezó mi recuperación y estaba en el internamiento, entonces apareció papá. Pero inclusive la recuperación se volvió un agradarle al padrino, agradarle al grupo, agradarle al mundo para sentirme amado y nunca ser suficiente. Conforme empiezo a ahorita a entender y a escuchar esta parte de la historia de mi familia, puedo reconocer esa sensación de insuficiencia, pero que nunca volteé la mirada hacia mí, a pesar de haber hecho un décimo que te invita como a reconocerte a ti y a generar introspección. Esta introspección se pierde a lo largo del tiempo. Y que si no estás revisando tu propio proceso, llega el momento donde te vuelves a desconectar, creyendo que estás conectado contigo, creyendo que estás haciendo el trabajo personal, cuando en realidad te vuelves a perder. ¿Por qué? Porque tienes que ser el buen profesionista, el buen terapeuta, el buen hermano, el buen compañero de grupo. No les falles, no quedes mal, tienes que llegar a cubrir cierta altura. Y creo que también uno de mis conflictos que tengo con las redes sociales es no voy a llenar su expectativa, no voy a poder llegar a ser tan bueno como ellos esperan que lo sea. Por más que los demás me lo digan, si yo no soy capaz de observarme a mí y reconocerlo, creo que nunca se va a establecer realmente. Esto. Gracias, Mario. Entonces, vamos a finalizar con algo bien importante, compañeros. ¿Cómo empezarlo a trabajar? En estos grupos hay familias y la familia tiene que comprender algo. Tiene que comprender que alguien en la familia se va a atrever a decir la verdad. Y el que se atreva a decir la verdad, no solamente en palabras, no solamente verbalizándolo, sino con sus acciones, con sus actitudes. ¿Quién es el que va a decir la verdad? El drogadicto. Cuando él se atreva a decir la verdad, entonces va a pasar algo. Él va a empezar a sacudir a la familia. La familia no quiere ser sacudida, la familia no quiere darse cuenta de que hay un problema. La familia lo va a negar constantemente, va a decir, no existe ningún problema, no pasa nada. No, incluso lo van a esconder, ¿no? Incluso lo van a ocultar. Y cuando lo empiecen a ocultar, van a empezar a decir cosas como, está pasando por un mal momento. No está internado, lo que pasa es que se fue a un trabajo. Siempre lo van a estar cubriendo, no quieren que la familia aceptar la realidad. Incluso socialmente que alguien venga a un grupo pareciera ser como una situación, como una desgracia, ¿no? Así de, no mames, mi hijo está en un grupo, ¿cómo cree? Y hasta lo hacen ver así como, ¿de verdad? ¿Cómo crees? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Todos quieren saber por qué está en el grupo. Oye, ¿y si era bien drogadicto? No, pues yo también que lo veía. O y la familia empieza a interiorizar su propia vergüenza, no quieren aceptarlos, pero él viene a sacudir a la familia. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas cosas que cambiar en la familia, que la familia tiene que aprender a dejarlo crecer, a decirle, no aventarlo a la vida, ¿no? Porque a veces aquí se van al otro extremo, no, ya chingar a su madre, ya no voy a ser tu pendeja, ¿no? No se trata tampoco de eso, no tiene herramientas, no sabe cómo defenderse. ¿Cómo lo vas a aventar a la vida así? No tiene todavía las capacidades, él solo, si se mantiene en el grupo, él solo va a ir encontrando herramientas, cualidades para la vida, para decir, ¿sabes qué? Un día, jefa, ya me voy. Oye, hijo, ¿pero a dónde vas a ir? Yo todavía te veo muy pendejo. No sé a dónde voy a ir, jefa, pero ya me voy. No sé cómo voy a empezar. Oye, pero
A ver, me mandas la dirección porque necesitamos ir a ver qué necesitas. No. Ahí ese es un proceso hermoso, porque ahí el adicto va a decir, aquí me voy a divorciar de mi familia. No quiere decir que dejen de ser parte de esa familia, simplemente el día de hoy quiero aprender a priorizarme, ya no voy a estar preocupado por las cosas que viven ellos, ya esos son sus problemas de ellos, yo no voy a estar ni hablando por teléfono para ver, oye, ¿y cómo van? ¿Cómo se ha comportado mi papá? A ti que te valga verga. Usted no se esté preocupando por eso, usted no les tiene que resolver nada, ellos tienen que aprender a resolver su vida, como ellos estén. Usted vaya y visítelos, decía mi padrino, cuando los visite, no vaya a chingarse su comida, lléveles aunque sea 1 kilo de naranjas, hijo de su pinche madre. O sea, no vaya a contar, no vaya con cara de pendejo de, ¿qué tienes? ¿Problema? No vayas otra vez a exponerte como que andas mal, que tienes problemas, que estás triste. No, ya no les vayas a dar problemas, ve y visítalos, nada más visítalos. No, vuélvete a experimentar, apadrínate. Hoy, ¿qué descubriste en tu familia? Quería opinar, padrino. Quería ponerme a limpiar si eres neurótica. Quería empezar a ordenarles las cosas. Padrino, fui a ver la casa de mi hijo y mi hijo tiene un desmadre en su casa. Quería recogerle el cuarto. No. Déjalo en paz. Madrina, déjalo en paz, déjalo crecer. Deja que lo haga, si él le gusta vivir con la casa patas arriba, así él está bien, él está en su caos. Si no aprendemos a destetarnos a tiempo, compañeros, nunca vamos a crecer. Tenemos que aprender a destetarnos. ¿Da miedo? Da muchísimo miedo, mucho miedo, compas. Da miedo estar lejos de la familia, da miedo estar lejos de la familia, hasta incluso extrañas, así como, híjole, ¿y ahora con quién peleo? Si no peleabas con uno de tus hermanos, ya andabas metiéndote en su relación del otro, ya tenías pedos con tu cuñado, con tu cuñada, con alguien, ya andabas queriendo educar a uno de tus sobrinos. No, güey, tú no tienes que ver nada en eso. Enfócate en tu recuperación. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para los nuevos? Padrinos, primero llévenlos a que ellos se conozcan, después a que conozcan su historia. Ya que ellos conozcan su historia, que ellos empiecen a tomar sus propias resoluciones. Yo sé que nosotros tenemos muchas palabras que ellos repiten y que suelen incluso decir, pues sí, ya tiene que ser así, pues ya ni pedo, ya dijo mi padrino que no puedo estar resentido con mi papá, que porque eso es una mamada, ya tengo que perdonarlo. No, a ver, es que fue mi proceso. ¿Cuál es el tuyo? No, cada que ves a tu papá, ¿cómo te sientes? Ahorita lo expresaban, yo me sigo sintiendo desaprobado, yo sigo sintiendo que no alcanzo a cubrir sus expectativas. Él me sigue diciendo que la vida es de chingarle, de hacer dinero, de que si no soy pendejo y que estoy perdiendo el tiempo en el grupo, que esas son puras mamadas, que ya me lavaron el coco, que en estos grupos hay pura pinche gente mediocre que ni avance, ni va a ser ni madres. Sí, güey. Entonces, ya no sabes ni qué hacer. Entonces, ¿cómo? ¿Les gusto más drogadicto? ¿Les gusto más No, ellos quieren que sea su títere. La familia quieren que sea su títere. Si haces lo que ellos dicen, entonces estás bien. Ahí más o menos vas, porque no obedeces del todo, pero ahí vas. La esposa quiere que estés de acuerdo a sus estados anímicos. Si hoy está triste, quiere que comprenda su tristeza. Si hoy está molesta, quiere que comprenda su molestia. Si hoy está estresada, quiere que comprendas que está estresada. Quiere que comprendas y todavía lo reclama. No, es que yo tengo muchos problemas. Sí, hija, todos tienen problemas. Todo el pinche mundo. No, pero yo estoy encerrada. Sí. Juega tu rol, ¿no? Juega tu rol con amor. O sea, eso no es culpa de nadie. No le estés reclamando al pobre pendejo ese con el que vives. O sea, ¿de quién es la frustración? Es tuya, es tu frustración. Pero a huevo quieres ver, y como lo ves que anda bien, no, pues tú porque sales, y yo estoy aquí encerrada. Y tengo que cuidar a tus hijos.
Imagínate que se pusieran a la par, sí, y yo tengo que estar en la calle puteándome y trayendo el dinero para que tú estés haciéndote pendeja, o sea, sería diferente. Es Uber, padre. Sería diferente, ¿sabes por qué? Porque entonces diría ella, está infringiendo mis derechos. Porque ya me está empezando a cantar las cosas. Va a venir con su madrina, la feminazi, y le va a decir, es que me canta todo, padrino. Todo me está cantando, que él me da de tragar, que está cansado, que soy culera. No, a ver, ¿y tú qué le reclamas? ¿Tú qué le reclamas? Él está haciendo lo mismo que tú haces. Pero entonces lo que tú haces sí vale. Y si él se atreve a reclamarte, es un culero, manipulador, narcisista, egoísta y ojete. ¡Qué mamada! Aquí entonces, si tú vienes a un grupo, hazte responsable. La frustración es tuya, hija. La tristeza es tuya. Lo que tú estás viviendo es tuyo. No es culpa de tu pareja, no es culpa de nadie. No tienes que desquitarte con nadie por lo que estás sintiendo. Tienes un grupo para venirlo a trabajar. Tienes que venir a trabajar con lo tuyo. Cuando yo empiezo a comprender qué posición tengo en la familia, entiendo, a ver, ¿tú ya tienes una nueva familia? Sí, deshazte ya de la otra. Ya no tienes nada que hacer ahí. No, es que tengo que ir a ver porque luego mi mamá tiene... No. No es tu problema, güey. Ya, güey. Ya déjalos en paz. Pero es que sin mí no van a poder funcionar. Sí funcionan. Funcionan sin ti. Pero es que hacen puras pendejas. Es su forma de funcionar, haciendo pendejadas. Dale. Ya no tienes nada que hacer ahí. Si eres parte de esa familia, no seas disfuncional, cumple con tu función. ¿Tú quién eres? El hijo, hace el hijo, nada más. No trates de ser el papá de tus papás, no trates de ser el consejero matrimonial de tus hermanos. No, tú eres solamente, eres el hijo, ya. No, pero es que están mal, bueno, tú ya sabes que están mal, ellos no lo van a reconocer. No eres su terapeuta, déjalos en paz. Deja de estar, mamá, tú estás neurótica, ya lo descubrí en el grupo. Déjala, ella funciona con su neurosis. De hecho, nada más estás estropeando todo. Ellos se llevaban a toda madre cuando su neurosis de ella chingaba a tu papá hacía lo que tenía. Ellos funcionan así. Tú empezaste a meter la discordia cuando no. Eso se llama codependencia, mamá. No seas pinche metiche. Qué difícil es, compañero. Qué difícil es no tratarse de meter en la vida de los demás. Dejar de ser tan familia muégana. Dejar de creer que tenemos que arreglar la vida de otros. Dejar de compararnos con los demás. No es que como la familia de mi hermana o la familia de mi hermano que son diferentes. Ellos son diferentes. Esta es tu familia. Tu familia es de servidores de AA, tienen que ir a un grupo, así les tocó. Esta es tu familia, ni pedo. No, esto es como van a funcionar ustedes, así van a funcionar de hoy en adelante. Ni pedo. Les tocó ese tipo de familia, ni modo. Qué difícil es aceptar que alguien en la familia venga a sacudirnos, que no siempre fue la familia que nosotros pensábamos, compañeros. Que no fue la mamá como ella creía que era la supermamá. Que no es el superpapá, que no es la víctima de las circunstancias, que solamente le tocó el rol que le tocó, compañeros. Pero aquí lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir practicando. Esto se trata de practicarlo, no se trata de platicarlo, se trata de practicarlo. No podemos sanarnos a costillas de otros, dice el 9º paso y dice el 9º capítulo. Puede ser que algunos miembros de la familia se puedan sentir ofendidos, por eso lo mejor es hablar de nosotros. Yo no puedo venir aquí a exponer a nadie más que exponerme yo. Yo así me siento con mi papá. Yo así me siento con mi mamá. No tengo que venir a decir, no, mi jefa, compañeros, hija de toda su puta madre. No, fíjense que mi papá, no. Yo me siento así con ellos. Su vida de ellos solamente saben. Esa es su historia. Ellos la van a trabajar si quieren, si no es su problema. Yo voy a trabajar mi historia. Muchos de nosotros aquí tenemos exparejas, compañeros. Tampoco tenemos derecho a curarnos a costillas de ellas. Lo que ella hizo fue su problema, lo que ella vivió fue problema de ella.
de ese hombre fue el problema de él. Yo me sentí así. Esta es mi historia, compañeros. Por eso es que para la familia somos extraños. Hoy para mi familia yo podría ser muy extraño porque ellos me recuerdan de una versión. Ellos me recuerdan una versión de mí. Yo a veces cuando voy con ellos a visitarlos, mi madre siempre recuerda algo muy común de mi historia. A Sergio no le gusta que le digan Rubén. Y yo me le quedo viendo y digo, pues bueno, no me gustaba cuando iba en la primaria. No quiere decir que ya no me guste, pues es mi nombre, ¿no? O sea, no tiene ya nada que ver. Pero ella sí sigue así de, no le digan Rubén porque eso le molesta. Y digo, y yo pienso en eso y digo, bueno, mi mamá se quedó con esa versión mía, o sea, ella ha acumulado ciertas cosas en mí y esa es su versión de mí. Le molesta esto, es pendejo para esto, no sabe hacer esto otro. Entonces esa es su versión de ella. Pero tampoco me pongo a reclamar, ya jefa, no mames, deja de decir mamadas. No me neurotizo, digo, ella me ve así y tal vez me ve así durante muchos años. Tal vez le gusta esa versión mía, ¿no? O esa es con la idea que se quedó y está bien. No la voy a cambiar, compañeros. Mi papá tiene una versión mía y también se va a quedar con esa versión. Tampoco tengo que convencerlo, ¿no? Yo a veces aquí escucho que algunos compañeros, es que ya le dije a mi mamá, padrino, que no, que ya no tiene que... No le digas, ya déjala. Ella no va a cambiar su forma de verlas, ella ya piensa que tú eres bien pendeja para vivir. Tú dile que sí, jefa, sí, cierto, jefa, soy bien pendeja. Ya ves, hija, ¿qué te costaba reconocerme? ¿Por qué? Porque el orgullo duele, compañeros, porque la mente gótica dice, no, ni madres, no podemos aceptar eso. Sí, sí lo puedo aceptar, así me ve mi familia. Regularmente me vieron como un discapacitado, me vieron como alguien que no iba a poder salir solo, que siempre le iba a estar cagando, que en mis relaciones no iba a funcionar, así me van a ver, porque esa es la versión que ellos tienen de mí. Si algún día la cambian, qué bueno, y si no, no pasa nada. Yo tengo que vivir, priorizarme y decir, está bien, cuando los visito, estoy un rato con ellos, los observo, me gusta estar con ellos, me gusta visitarlos, pero ya no estoy pensando en, tengo que agradarles, tengo que demostrarles que ya soy diferente, tengo que demostrarles que yo soy diferente con mis hijos. No, ya digo, que piensen ya lo que tengan que pensar, no necesito ya hoy su aprobación. Estoy trabajando mucho en ese tipo de cosas. Últimamente, en estos últimos meses, me han brincado muchas cosas, compañeros. O sea, muchos recuerdos que yo creía que ya no estaban, me han brincado. Y me han logrado hacer sentir a veces enojado. Y he llorado, compañeros, de recordarlos así, de decir, sí me sentí muy herido cuando me dijo eso mi jefa, ¿no? Y lo he cambiado y lo he hablado porque digo, es algo que no había hablado en otras ocasiones. Que me desaprobara, que me hiciera sentir que yo no podía, ese tipo de cosas que ella era así, o ella es así quizá, compañeros. Entonces hoy cuando lo trabajo lo entiendo y digo, con razón estaba tan molesto todavía con ella, porque hay todavía cosas que no logro todavía, y cada que ella roza la herida así como que, puta, otra vez, güey, me vas a desaprobar, otra vez vas a decir que soy pendejo, y no me lo dice con palabras, ¿no? Eso es lo que yo interpreto, ¿no? Eso es lo que yo interpreto. Pero compañeros, esto quiere decir que hay trabajo siempre hay trabajo en nosotros, siempre algo nos va a hacer despertar ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo porque hoy en mis relaciones personales veo cosas que digo, puta madre, hoy tengo que experimentarlas a huevo, así de no mames. Yo estaba tan bien solo, hijo de su puta madre. No tenía que andar lidiando con emociones de este tipo y hoy comprendo por qué huía constantemente de todos, compañeros. Hoy cuando estoy cerca de otras personas, así digo, hijos de su puta madre, no chinguen a su madre. Con razón me aislaba, güey, ¿no? Pero hoy sé que tengo que trabajar con eso. ¿Por qué te hace sentir así, güey? A ver, recuerda, vamos a recordar, ¿por qué te hace sentir otra vez así? Y es mi ego constantemente, compañeros. Pero bueno, con esto cierro. ¿Alguien que quiera concluir con algo más, compañeros? A ver, allá atrás. Adelante, padrino.